Uno de los problemas de la piel más comunes es el acné, y aunque casi siempre lo vemos en adolescentes, puede aparecer en prácticamente cualquier etapa de la vida. Hay un montón de creencias sobre este tema, sobre todo las relacionadas con la comida. En este capítulo de Tu Médico en Casa vamos a hablar de qué es el acné, por qué aparece y qué relación guarda con lo que comemos. Esto es Tu Médico en Casa, un podcast para hablar de temas médicos sin tantos términos médicos. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos del acné vulgar. Ese acné por el cual el 87% de la población tiene que pasar en algún momento de su vida, sobre todo en la adolescencia, por ahí de los 12 o 17 años de edad. Justo como en episodios previos lo hemos hablado, estamos hechos de células, por lo que entendiéndolas vamos a poder comprender cómo funcionamos y por qué dejamos de funcionar, traduciendo esto como enfermedad. Los protagonistas de este episodio son una glándula, la glándula sebácea, y los queratinocitos, que son esas células encargadas de producir la tapicería de nuestra piel. La piel está formada por varias capas y sirve como una barrera de defensa. Es la cubierta que nos separa y protege del medio ambiente. Está formada por la piel propiamente dicha y por unos complementos a los que llamaremos faneras o anexos cutáneos. Estos anexos son los pelos, las uñas y las glándulas. De estas hay dos tipos, las sebáceas y las sudoríparas. Para facilitar la comprensión de este tema, diremos que la piel tiene o está conformada por tres capas, una superficial, una media y una profunda. La capa superficial se conoce como epidermis. En esta capa se encuentran los queratinocitos y algunas células inmunológicas. Debajo de esta capa está la dermis, donde se encuentran las glándulas sudoríparas y sebáceas. Las sudoríparas para producir sudor que regula el pH de la piel y en cierta manera regula también la temperatura corporal, y las glándulas sebáceas que se encargan de lubricar nuestra piel. Y debajo de estas dos capas encontramos al tejido celular subcutáneo conformado principalmente por grasa. Con esta información en mente, podemos comenzar a hablar de esos protagonistas que mencionamos al principio, iniciando por la glándula sebácea. La función principal de estas glándulas es, como su nombre lo indica o da a entender, producir sebo. Este funciona como lubricante y como protector ante la luz y contra la fricción por agentes externos de la piel, como por ejemplo el polvo. Este sebo también brinda a la piel sustancias antioxidantes como la vitamina E y la coenzima Q10 que nos protegen del daño oxidativo. La glándula, como todo nuestro cuerpo, también está compuesta por células y cuando tiene que hacer su función, que es secretar sebo, las células que componen a la glándula se destruyen y pasan a ser parte de ese sebo que se está excretando. Como dato extra, a las glándulas que cumplen esta característica se les llama glándulas holócrinas. Los queratinocitos, por su parte, como ya dijimos, se encuentran en la epidermis. Esta a su vez tiene distintas capas conformadas por distintas generaciones de queratinocitos. Los más jóvenes se encuentran en la parte más profunda de la epidermis y conforme van madurando van saliendo a la superficie, a la parte más exterior, donde van a envejecer y morir y van a ser eliminados con la descamación de la piel. En este punto vamos a introducir un nuevo concepto, la fisiopatología, que es la parte de la biología que estudia el funcionamiento de los organismos y cómo se desarrollan las enfermedades. ¿Y por qué lo introducimos? Porque vamos a hablar de la fisiopatología del acné. Ya que hemos hablado de cómo funcionan de manera normal la glándula sebácea y los queratinocitos en la epidermis, podemos hablar de cómo ocurre la enfermedad. Hay 4 factores bien estudiados que participan en la fisiopatología del acné. Estos son alteraciones en la producción del sebo, en el proceso de queratinización e inflamación y la invasión de una bacteria de la que hablaremos después.
El acné se caracteriza por la presencia de estas alteraciones en la piel, a las que popularmente llamamos espinillas o barros. La forma técnica de llamar a estas lesiones primarias es comedón. Si alguna vez te has arrancado un cabello, te habrás dado cuenta que tiene una especie como de bolita, a la cual solemos llamar raíz. Esa forma de bolita corresponde a un folículo piloso. Bueno, pues las glándulas sebáceas excretan o drenan todo ese sebo siempre a un folículo piloso, formando algo que se llama complejo pilosebáceo. Y es justo en ese complejo donde tiene su origen el acné, pues cuando ese complejo pilosebáceo se bloquea, se tapa y no permite la salida del sebo, aparece un comedón, que si está cerrado se verá blanco, y cuando se abra por oxidación de la melanina se verá negro. Ahora, ese bloqueo de la glándula sebácea puede ser por dos razones. Número 1, por un bloqueo mecánico, o número 2, por un bloqueo bioquímico. Cuando hablamos de un bloqueo mecánico, hablamos de que hay algo que está tapando literalmente la salida de ese sebo, que puede ser exceso de queratina, por lo que ya habíamos dicho, una alteración en la queratinización. ¿Y qué quiero decir cuando hablamos de un bloqueo bioquímico? Como cualquier ambiente en cualquiera de nuestras células, va a haber muchas moléculas acompañando a esa glándula y a ese sebo. Muchas de estas moléculas tienen características proinflamatorias. ¿Qué quiero decir con esto? Que inducen a la inflamación. Una de ellas es la interleucina 1-alfa. Ahora, todas estas moléculas que causan inflamación aumentan cuando se elevan los niveles hormonales. Ahí la razón de por qué el acné se relaciona más con los pacientes adolescentes, que es cuando hay mayor elevación de los niveles hormonales. En todas las partes de nuestro cuerpo hay bacterias. Estas bacterias están controladas y no nos causan enfermedad por un equilibrio natural. Sin embargo, cuando no se tiene una buena higiene, se pierde ese equilibrio. Una de esas bacterias es Propionibacterium acnes. El sebo que producen las glándulas sebáceas tiene un componente principal. Ese componente son los triglicéridos. Esta bacteria, Propionibacterium acnes, tiene como característica que deshace esos triglicéridos y los convierte en ácidos grasos libres, los cuales estimulan todas esas moléculas inflamatorias de las que ya hablamos. Y entonces, si se inflama la glándula, pasamos de un estímulo bioquímico a un bloqueo mecánico que va a ir a entorpecer la salida del sebo que produce la glándula, porque la glándula está inflamada y se obstruye. Por eso es que dijimos que cuando hay mayor cantidad de hormonas, por ejemplo en los adolescentes, pues existe una mayor propensión a la inflamación de la glándula se tapa y aparece un comedón. Y bueno, hasta el momento no hemos dicho nada acerca de la comida. ¿Qué tiene que ver todo lo que comemos con el proceso fisiopatológico del acné? Realmente no se tiene la certeza de que lo que comemos produzca la aparición de acné. Sin embargo, hay estudios que demuestran que las comidas altas en azúcares producen que nuestro cuerpo secrete más insulina. ¿Y qué crees? La insulina estimula a la interleucina 1-alfa. Sí, esa que vimos que inflama a la glándula sebácea. Y aunque actualmente no existen estudios que comprueben al 100% la relación de la comida con el acné, existe ese antecedente bioquímico. Sin embargo, mientras no se tengan estudios que demuestren de manera contundente que la comida se relaciona con el acné, vamos a poder seguir comiendo esos deliciosos chocolates sin temor a la aparición de barritos o espinillas. Claro, siempre con una limpieza previa de nuestra cara, porque eso sí que está comprobado que nos ocasiona acné. Quiero mandar un saludo a los amigos de Valle Abajo de la parroquia San Pedro, allá en Venezuela, que nos escriben de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y que fueron los responsables de que se grabara este episodio. Si te interesa algún tema, recuerda que puedes escribirnos a nuestra página de Facebook, Tu Médico en Casa, o en mi cuenta personal de Instagram, Dr. Caleb Mondragón. Yo soy el Dr. Caleb Mondragón. Gracias por escucharme. Hasta el próximo podcast.